Grabando. Ya, vamos a partir entonces la actividad de hoy. Vamos a estar grabando por si acaso, después esto ya autorizaron los invitados, así que muchas gracias por eso. Me presento, mi nombre es Sebastián Barriga, soy coordinador general de logística del Centro de Alumnos de Ingeniería de la Católica, de la Universidad Católica. Soy estudiante de sexto año de Ingeniería Industrial Mención Transporte y ahora damos inicio a esta actividad de networking bajo el ODS número 4 de educación de calidad. En esta actividad nos acompaña Julián Varas. Después les vamos a pedir que se presenten más profundamente, pero él es cirujano, profesor asociado de la Universidad Católica y coordinador médico del Centro de Simulación también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También está Lucas Espinosa, que es CEO y cofundador de Kimche. Ahí después le podemos pedir que nos cuente un poco más de lo que es Kimche, pero trabajan básicamente aplicando tecnología, Big Data, Machine Learning en educación. Y por último está Eddie Escobar, que es egresado de Ingeniería UC y estudiante de Magíster en Políticas Públicas, también de la universidad. Y desde el año 2017 él trabaja como investigador asistente en EMELAB, que es un laboratorio que investiga el impacto de la mentalidad y habilidades socioemocionales en la motivación escolar. Muchas gracias también al resto de los participantes que están en esta mesa. Esperamos que se dé una rica conversación, una rica discusión. Ahora le voy a pedir a los invitados que se presenten. Después, si es que alguien más de los participantes también quiere presentarse, también más que bienvenido, bienvenida. Y después vamos a ir haciendo, para que tengan una idea de cómo va a funcionar esto, vamos a ir haciendo preguntas más o menos transversales que van a ir contestando entre todos. Y en verdad también los participantes pueden apoyar contestando, apoyar preguntando otras cosas, profundizar si es que no les queda algo claro. La idea es que se dé una conversación bastante cercana y sin tanta estructura. Entonces, bueno, para continuar, quería pedirle a Julián si se puede presentar un poco más, qué hace, qué lo trae aquí hoy, por qué, no sé, le interesa la educación, cuéntanos un poco más de ti, Julián. Gracias, Sebastián, por la oportunidad, a Isel y a todos los que están a esta hora, que en vez de estar ahí descansando post almuerzo, quisieron venir a esta charla y a esta discusión. También a los coparticipantes de Eddie y Lucas, que vamos a estar hablando. Bueno, soy cirujano, como dijo Sebastián, y dentro de los desafíos de la cirugía está el cómo uno enseña a transferir una habilidad práctica de una persona a otra. Entonces, como un maestro de la cirugía te puede enseñar a operar, y eso es un desafío que por 100 años no ha sido muy modificado. Por lo general, lo que uno hace en un pabellón es que un maestro te enseña hasta que tú sientes que has visto bastante y después te pones a practicar supervisado y después finalmente tú pasas a ser el maestro y enseñas a otro. El problema es que eso tiene una serie de dilemas éticos y practicar, por así decirlo, en pacientes no suena muy bien, ¿cierto? Entonces, se han creado bastantes herramientas y en la que yo me especializo hace 10 años tiene que ver con la simulación, cómo poder practicar y acortar la curva de aprendizaje antes del evento real, que es algo que hacen mucho en aviación y en otras industrias. En la NASA, por ejemplo, no es que van por primera vez a la Luna sin haber practicado infinitos escenarios antes de que ocurra ese episodio. Y lo que tuvimos que hacer para poder expandir lo que hacíamos en el Centro de Simulación de la Católica, que queda cerca del Hospital Clínico en Marcoleta, fue un spin-off, una startup que soy el CEO, que se llama Training Competence, y que permite llevar la metodología de cómo uno transfiere habilidades prácticas de forma remota y asincrónica a cualquier tipo de habilidad psicomotora. Entonces, si quieren aprender a tocar guitarra o a dibujar o a hacer cualquier cosa,
se puede aplicar la metodología con la que aprendimos a enseñar a cirujanos. Ese soy yo. Bacán. Muchas gracias, Julián. Lucas, dale con tu presentación. Buenísimo, buenísimo. Ahí si tienen más dudas después pueden preguntar. Mi nombre es Lucas, agradecido también por la invitación, a todos los que se están uniendo, a todos los que van a participar. Ojalá que sea súper abierta esta discusión, tener hartos puntos de vista. Ojalá que sea bien interesante. Hay hartas preguntas que nos dijeron que se vienen bien buenas para poder ir analizando. Bueno, como comentaban, yo soy ingeniero, salí de la escuela en el 2015, hice el doble título en Italia, y cuando volví, bueno, siempre estuve como muy ligado al mundo de la educación. Yo hacía clases de computación en un hogar de ancianos, entonces enseñarle a los abuelitos a usar el computador desde cero, y ya entre medio los alumnos iban falleciendo también, era medio extremo. Y después empezamos con Kimche, obviamente ya más de lleno en todo lo que tiene que ver con el uso de datos y la toma de decisiones pedagógicas en los colegios públicos, en lugares vulnerables. Pasa mucho que los directores, los profesores no les gustan los datos y las decisiones las toman como en base a la intuición de guata. Y finalmente eso hace que muchos niños pasen desapercibidos, muchas niñas también, lo que llamamos niños topos, que finalmente nunca nadie los ve hasta que llega el final del año y los niños o desertaron, o repitieron, o sufrieron bullying, pueden pasar infinidad de cosas. Entonces lo que hacemos básicamente en Kimche es poder extraer la información de todos los lugares distintos y analizarla con distintos algoritmos y visualizaciones y herramientas tecnológicas. Y un poco lo que hemos hecho también ahora nos dimos cuenta que no habían datos tampoco actualizados, entonces creamos una aplicación que le saca las fotos a las pruebas y con inteligencia artificial las corrige automáticamente y las actualiza en la plataforma. Y hemos creado hartos productos nuevos, sobre todo ahora en pandemia. Hicimos una integración con Google para poder implementar Classroom en 1 o 2 días, poder analizar todos los datos que están pasando ahí también, para poder tener un entendimiento de qué niños se conectan, quiénes no, qué está pasando con los aprendizajes, con la adopción de los profes también, que son súper reacios a la tecnología. El año pasado los profes no podían ni prender un data, y ahora están todos haciendo clases online. Entonces, en verdad ha sido una vuelta gigantesca que han tenido todos los profesores. Mientras más viejitos, obviamente es más difícil incorporarse. Entonces, ha sido un año tremendo, y así que yo creo que puedo aportar harto desde la experiencia, la realidad en los distintos colegios. Converso con 5 colegios a la semana distintos, de los problemas que han tenido, de los desafíos que tienen para el próximo año, así que espero de ahí poder aportar harto a la discusión. Bacán, muchas gracias, Lucas. Kevin, tu turno. Ya, voy a aprovechar de lo último que decía Luca. O sea, primero, gracias por la invitación. A diferencia de Luca, yo creo que voy a aportar como menos como desde la calle, y más de la generación de estudios que se han ido generando a partir de la pandemia. Llevo 4 años trabajando en habilidades socioemocionales, que ahora también prendieron más. Es decir, ¿cuál es como la necesidad de que esta formación de habilidades, que a veces son mal llamadas habilidades blandas y uno las deja delegadas, como aisladas, pueden ser una herramienta para hacer frente a los desafíos del futuro? Y entonces ahí hay hartos desafíos de cómo medir estas habilidades, cuál es el impacto que tiene de formar estas habilidades en los estudiantes, y en eso he trabajado 3 años. Y también estoy haciendo el magíster de políticas públicas, y esa otra área de cómo permear la academia, cómo permear las políticas públicas, que no es obvio, porque la evidencia puede estar, pero lo que pasa en política no siempre obedece esas lógicas de la academia, y hay otras cosas, factores que están funcionando. Entonces es un desafío, y que vamos a hablar más, o sea, supongo que en las preguntas que vienen, cuáles son los desafíos y qué es lo que hay, y cómo podemos aportar. Muchas gracias, Evi. Bueno, ahora dejamos abierta el micrófono, si también alguien del resto de los participantes se quiere presentar. Sin temor. Si les da vergüenza, por el chat también nos vayan diciendo si son estudiantes, están en ingeniería, están estudiando otra cosa, para también entender un poco con quién estamos conversando.
Bueno, si nadie más. No, ¿Sí? Catalina, Bianca, Antonia, Daniela, Julia, No, pero Julián. sin Ah, no. Julián está acá. presión, sí. Después igual cuando hagan alguna pregunta, si es que les nace, también ahí pueden presentarse brevemente, en verdad, no hay problema. Bueno, vamos a partir entonces. La primera pregunta que le queremos hacer a los invitados, también al resto de los asistentes, justamente se enmarca en esto, de que este año y en particular en Chile, desde fines del año pasado, ha tenido que migrar un poco la educación presencial a la que estábamos acostumbrados probablemente toda nuestra vida, a una educación, a una modalidad distinta, una modalidad online, que supone obviamente, podemos imaginar, como cualquier cambio puede traer sus ventajas y sus desventajas. Y en ese sentido, nos gustaría preguntarles desde su punto de vista, su área de estudio, su experiencia, ¿qué ventajas y qué desventajas trae consigo la modalidad online de enseñanza? Partamos al revés, pues, Eddie. ¿Qué piensas tú? Ya. O sea, más que lo que pienso yo, voy a hacer un diagnóstico que puede ser compartido o no compartido, pero voy a hacer un diagnóstico de cuáles pueden ser las ventajas y desventajas, y me van a perdonar, pero la evidencia que traje viene harto de Estados Unidos, pero voy a intentar igual decir lo que hay aquí en Chile. Pero quisiera partir con las malas noticias. Y dentro de las malas noticias está que tenemos un desafío de los efectos que puede generar esta educación online, eh, en particular en cuadros de ansiedad, depresión, como ese estado de salud pues, se puede ver deteriorado. Y lo que yo he visto es que alrededor de 1 de cada 3 estudiantes presentan estos cuadros de ansiedad, de depresión y problemas de salud mental. Entonces ahí hay un súper, sí, esa es la primera desventaja que es lo que yo he visto. Lo otro es que salió una noticia en Washington Post que por lo menos se dejaban de reportar como un 62% de casos de violencia, de abuso, de abusos intrafamiliares, y eso principalmente, yo no puedo hablar de causalidad, pero principalmente puede obedecer a que en los colegios y las personas que están a cargo en los colegios reportaban este tipo de evidencia porque eran con los que estaban día a día, podían ver si un niño llegaba con un moretón. Entonces, se puede, o sea, es una hipótesis que hay que probarla, pero lo que ha pasado es que han caído como estos reportes en Estados Unidos le llaman como servicios familiares o algo así. Eh, y en cuanto a universidades, se ha visto que alrededor como de 7 puntos porcentuales ha crecido la no finalización de los estudiantes. Y cuando me refiero a como la no finalización, perdón, de los cursos, y me refiero a que pueden haber reprobado o pueden haber botado el ramo, que es más o menos como lo que le llamamos en Chile. Y ahí tenemos, no encontré cifras en Chile, y ahí puede ser para la universidad, por ejemplo, evaluar al final del semestre, o no sé si hayan hecho evaluación en el primer semestre, de saber si es que creció o no creció la tasa de votar los cursos, o cuánto en los ramos, cuánto reprueban, etc. Entonces, eso en el lado de las desventajas. Y del lado de las ventajas, bueno, tiempos de viaje se ven reducidos completamente. O sea, la gente que vive más lejos de las universidades se ven reducidos, eso es un súper aporte. También los recursos están disponibles, como que se democratiza el conocimiento. Entonces, cualquier persona en cualquier parte se puede conectar y puede escuchar a distintos expertos. Y además, ha pasado en muchos colegios que se ha perdido el miedo, y también en la universidad, se ha perdido el miedo como a fallar o a probar nuevas herramientas como más tecnológicas y que estén ad hoc como a los nuevos tiempos. Entonces, por ese lado, también es positivo que esta pandemia como que nos haya empujado
a adoptar en la sala de clase o en distintos espacios estas nuevas herramientas más tecnológicas que a veces los profesores, y ahí yo creo que Lucas puede aportar mucho más, le tienen como cierta resistencia como a estas cosas nuevas, o que es, por ejemplo, escanear una prueba. Antes yo creo que era impensado, y ahora como que puede ser unas herramientas que puede ser un alivio. Y lo último que quisiera decir, y yo creo que eh, Lucas me puede complementar, es que los profesores se han visto muy agobiados en esto. Elige Educar, que es de una organización que se dedica a esto en colegio, ha visto que los profesores se han visto sobrepasados. Y ahí hay que ver que también no están solo los alumnos, sino también los profesores que se están viendo sobrepasados, y eso abre un espacio a discutir cuánto es la carga que efectivamente tienen los profesores en horas lectivas, no lectivas, y eso. Súper interesante, al final abre ahí hartos puntos de vista, hartas aristas que obviamente vamos a poder ir tocando más adelante, así que gracias, Eddie. Lucas. Bien, yo les voy a contar un poquito de lo que me ha tocado ver, conocer, entender las realidades de los colegios, principalmente colegios públicos, bien vulnerables, índices de vulnerabilidad entre el 60 al 90%. Voy a partir también con lo malo, con las desventajas, que es lo más fácil de poder ir identificando también. Lo primero es el acceso a la educación. Es decir, antes en los colegios, bueno, todavía el Estado lo que hace es pagar la subvención en base a la asistencia de los niños, y eso promueve a que generen distintas actividades para que los niños puedan ir al colegio, asistan a clases, porque supuestamente está relacionado con los aprendizajes. Y con la pandemia, obviamente, van a haber desde niños que están en escuelas rurales que no tienen acceso a Internet. Hay otros que no tienen dispositivos, no tienen Internet tampoco, o se empezaron a conseguir computadores, pero son muy viejos, o celulares, que también tiene un sistema operativo Android, no sé, 2 punto algo, y ya no hay ninguna aplicación que se pueda descargar para eso. Entonces, ha sido súper complejo poder tener acceso a las clases. Yo creo que el mayor desafío que han tenido los colegios es poder generar una cobertura de todos los niños que se puedan conectar, pero también ver estrategias de entregarles material físico a estos estudiantes que no tengan acceso. Otra desventaja es que, independiente si sea un material físico online, si están en básica, van a depender de alguien más grande que los ayude. O sea, un niñito de segundo básico, no sé, quizás sí, que hay algunos demasiado bacanes que se conectan solos a la reunión de Google Meet, pero es complejo que lo hagan, cómo se prende el computador, que estén atentos, que puedan hacer todas las actividades que le están preguntando los profesores. Entonces, más allá de los aprendizajes, el principal desafío que han tenido los colegios es la cobertura. Además, justo este año se inició el decreto 67 de evaluación, que lo que hace es transformar cómo se evaluaban antes las asignaturas en los colegios, que era, por ejemplo, si tengo 12 horas de matemática a la semana, tengo que hacer 10 pruebas al semestre, y esas 10 pruebas van a un promedio que después el promedio semestral va al promedio anual. El decreto 67 lo que hace es que ahora las evaluaciones pueden ser formativas, es decir, no apuntan directamente al promedio, y están las sumativas que sí van al promedio. Es tan flexible que puede haber solamente una nota al final del año, y con eso basta, no se puede hacer más, o si un profesor quiere, puede. Lo mínimo es que solo haya una nota. Y eso hizo que se dejara también de ir midiendo los aprendizajes que estaban teniendo los niños. Solamente se preocupan de si se conecta o no se conecta a la clase, si entrega o no entrega las tareas, pero no de el trabajo que han estado haciendo, los aprendizajes que han querido hacer, más que nada por miedo quizás a los resultados que iban a ir viendo también. Eso con los estudiantes. No me voy a meter tanto en la parte psicológica, porque no lo hemos analizado. Hemos tratado de poder destrabar estos problemas más básicos que han tenido los establecimientos. Y obviamente, retomando ahí lo que comentaba ella, el agobio de los profesores también es tremendo. Es decir, todo lo que ha pasado con todos los profesores que antes sabían hacer clases uno a uno, o sea, en un ambiente físico,
empezar a aprender un computador, empezar a entender lo que es Google Classroom, entender cómo funciona una videollamada, que no pueden sacar el micrófono y los niños están aburridos esperando a que el profesor pueda aprender la cámara, cosas súper simples, pero mientras tanto están con sus hijos, que también están en otras clases, tienen que preparar la comida, tienen que pasar la lista de asistencia, que un niño se conecta, después se desconecta, que los niños apagan la cámara, en verdad están jugando un videojuego al lado, están en YouTube haciendo cualquier cosa, y eso después tienen que ponerlo en un Excel y mandárselo al inspector, y empiezan como a llenarse de pega externa, más allá de solamente hacer la clase. Y además, como obviamente el tema de la conectividad, los correos, los apoderados no saben usarlos generalmente, es muy bajo el uso de correos de los apoderados, entonces los profes empiezan a dar su número de WhatsApp, y todos están comunicándose por WhatsApp, porque además tienen las redes sociales libres, y pueden empezar a comunicar información sin necesidad de que tengan internet el resto, solamente un dispositivo. Y eso hace que a las 8 de la noche el apoderado llama al profe, oiga profe, ¿cómo era esta tarea? Vamos a tener clase mañana, o el fin de semana, el sábado, el domingo los vuelven a llamar, y los bombardean con consultas que obviamente van agobiando cada vez más a los profesores. Entonces ha sido difícil, un año bastante complejo, donde yo no sé qué cobertura se ha logrado medir realmente de aprendizaje, yo creo que nula. Lo que sí, algunas ventajas que se han generado, partiendo por que a veces como los padres tienen que estar con los estudiantes o los abuelos quizás en las mismas videollamadas, el profesor no solamente está llegando a los estudiantes, sino que también está llegando a los apoderados. Entonces uno puede empezar también a ir enseñándole a los papás. Me ha pasado ver profes de educación de música que hacen participar a las abuelitas, a los papás, a las mamás, a que canten, le enseñan canciones, le enseñan teoría de la música, practican, entonces se empiezan a generar unas dinámicas bien interesantes también cuando se involucran más los padres, que no son todos, pero los que sí lo hacen, obviamente van apoyando también ese proceso. En términos de los materiales de trabajo que hacen los profesores, como trabajan generalmente todo análogo, tienen carpetas con los materiales, cosas así, pasan la clase, antes de enseñar la clase, y el alumno tenía que estudiar desde su cuaderno, si es que anotaba algo, o del cuaderno de algún amigo, pero uno ni siquiera hacía eso en el colegio, quizás en la U le pide los apuntes a algún compañero. Lo bueno es que ahora, como está todo en Classroom, va quedando el material, se va subiendo, uno puede estudiar en cualquier momento, la parte asincrónica igual es positiva, porque cuando un estudiante realmente está interesado, puede acceder a estos conocimientos. Y les vamos ahorrando trabajo a los profesores que el próximo año van a poder reutilizar esto mismo que está de forma digital. Entonces, en ese sentido también es algo positivo. Lo mismo que empiecen a digitalizarse, poder empezar a hacer distintas pruebas, otras formas de evaluar. Cuando volvamos nuevamente al ámbito físico, es muy probable que sigan usando herramientas digitales para poder ir apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en general eso como un diagnóstico más general de lo que nos ha tocado observar desde Kimche en los establecimientos. Bacán, muchas gracias Lucas. Julián. Bueno, solo voy a complementar un poco. Creo que Eddie y Lucas han aportado con muchas ventajas y desventajas. Mi visión tiene que ver con que podamos entender la pregunta en un formato más abstracto, temporal, y también ponernos en el lugar de hacia dónde podría ir todo esto. Porque si uno dice las ventajas y desventajas de la educación online, entramos a chocar con ha resultado o no ahora. Fue de golpe, ¿cierto? Entendemos, pucha, lo que dice Lucas no es menor, ¿cierto? Impresiona como, por favor, volvamos al sistema anterior, porque en el fondo estamos perdiendo la capacidad de poder formar de buena forma a los alumnos, tanto en un colegio, después en los pregrados, los posgrados y otras cosas. No obstante, se está abriendo una caja de Pandora, ¿cierto? Una posibilidad que nos brinda, al decir online, lo que estamos abriendo es tecnología. Y al facilitar la tecnología, por definición, estamos aumentando la escalabilidad. La calidad puede, como decía Eddie, ser entregada de forma democratizada, por así decirlo, ¿cierto?
el conocimiento, nunca hubo más conocimiento en la historia de la humanidad, lo dicen muchas personas, no soy yo el que lo dice, pero en sí está ahí. O sea, si yo quiero tener la mejor clase de química, puedo obtenerla, no tiene que ser el típico profesor rural que tenía esa clasecita de química, no digo que era mala, pero en el fondo si se puede tener la mejor parte teórica ya formal para que todos accedan, se puede hacer de forma estándar. Hay que ver entonces que cuando uno tiene una especie de solución a un grave problema, que es que no podíamos básicamente estar en persona, y que se propone como solución el pasar las clases a un formato online, lo primero que pensamos más o menos todos es, bueno, ¿qué existe para hacer esto, lo que yo hacía en mi auditorio de clase, de forma online? Y la solución como que más o menos espontánea fue todo tipo de plataforma de videoconferencia, y para empezar a meter un poco el tema, que lo metió Lucas, tiene que ver con todas las metodologías sincrónicas. Entonces, cuando tú ya haces lo mismo que hacías en tu auditorio de clase y lo llevas a online, se ve que hay muchos fracasos en varios ámbitos. Y al mismo tiempo manejar a muchas personas. Les voy a dar otro ejemplo que no tiene que ver con el colegio, pero la educación técnico-profesional es bastante masiva. O sea, entrenar a 10.000 técnicos en enfermería y otros tipos de personas que están formándose y que tienen que hacer habilidades prácticas. No sirve Zoom, no nos sirve estar en Skype, no nos sirve estar en nada sincrónico de cierta forma. Y cómo se hacen las curvas de aprendizaje, cómo se hace la práctica. Entonces, lo bueno es que se generan estas nuevas preguntas y la solución nuevamente tiene que ir con I+D, tecnología, empezar a entender si es que existen otras formas, adaptarnos a formatos de paradigmas que son completamente distintos a ese auditorio de clase, ¿cierto? Si yo antes tenía al alumno encima y le enseñaba a tocar una flauta y le posicionaba sus deditos y el alumno ahora entiende y lo hacía, ¿qué hago ahora por Zoom cuando tengo a 20 alumnos al mismo tiempo? ¿Cómo lo hago personalizado? ¿Es posible que hagan alguna forma? Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar eso, es que yo creo que son todas buenas noticias. O sea, hemos adelantado infinito tiempo, nos hemos adelantado 10 años. Las regulaciones, el cómo, todos hemos visto chascarros que ocurren en Zoom, que sale hasta los papás desnudos por detrás, todo tipo de cosas, y lo que está ocurriendo es que el ser humano está intentando adaptarse a esta cosa que, por suerte, existen ciertas herramientas. Si esto pasaba 30 años atrás, imaginémonos, simplemente quedémonos en la casa y volvamos a vernos en un año después. Algo ocurre ahora que no es tan así, estamos tratando de dar la batalla. Entonces, para contestar la pregunta un poco más puntual, yo diría, ok, si las ventajas y desventajas hay que clasificarlas con respecto a esta pandemia, están bastante claras y creo que lo han dicho muy bien Eddie y Lucas. Si es que hablamos de ventajas y desventajas de un sistema u otro respecto hacia dónde puede ir esto, yo creo que aquí estamos solo frente a buenas noticias. Probablemente va a ser un híbrido, un complemento muy atractivo, gracias a la data que puede recolectar Lucas en un futuro. No es raro empezar a entender que podríamos tener la mejor calidad de docencia o la mejor forma de entregar el material, entendiendo ya de forma empírica y después experimental perfecta para decir esto, con esto materia, yo sé que transfiero todo el conocimiento a los alumnos. Antes estábamos a ciegas, no íbamos a cambiar nunca. De verdad cuesta mucho entender qué es lo que hace un alumno y cómo parte y termina el año solo con notas. Uno no ve ni cuantifica la data que adquirió ese alumno, cómo a él de forma personal le cambió la vida esa clase. Y hoy en día ya vamos a empezar de a poco a hackear la educación, que es algo que a mí me agrada. Súper interesante también. Muchas gracias, Julián. Ahí justo cuando partiste hablando, te llegó una pregunta dirigida de Constance Fleet. Pregunta para Julián, ¿cómo se llevan a cabo las simulaciones de manera remota? ¿Hay alguna barrera de licencias o capacidades de los equipos de los estudiantes? Es una muy buena pregunta y es lo primero que
nosotros tuvimos suerte, no sé si suerte, de que haya pasado esta pandemia. Es terrible, ¿cierto? Que pase esta pandemia a todo el mundo. Pero hace 3 años, nosotros en el Centro de Simulación de la Católica queríamos poder entrenar a alumnos que no tenían cómo viajar desde distintos países a Chile para poder entrenarse en cirugía en nuestro centro. Entonces existía una necesidad, era si a alguien de Perú le costaba mucho poder viajar y ir al centro, ¿cómo puedo entrenarlo en cirugía? Y ahí empezamos con el conocimiento que teníamos a la fecha de cómo transferir habilidades prácticas, empezamos a ver que se requiere mínimo 3 pilares. El primer pilar tiene que ver con el hardware, que es donde se entrena uno, ¿cierto? En el fondo, si les quiero enseñar guitarra, van a tener que tener una guitarra. Y ese es como el mínimo común denominador, por así decirlo. No obstante, hay otras cosas, por ejemplo, cómo suena tu sala, si es que es acústica o no, si es que... y otras cosas. Entonces tú pones la base de tu curso, dices, vamos a entrenar en esto. Podría ser, por ejemplo, enfrentarse a un actor, que muchas veces la simulación tiene que ver como si le quiero enseñar a un alumno de medicina a comunicar malas noticias, por ejemplo, que alguien falleció, uno lo hace con un actor. Muchas veces hay otras formas, pero es un ejemplo. Entonces, ese pilar 1 le vamos a llamar el espacio, hardware e infraestructura. El pilar 2 tiene que ver con el programa de entrenamiento. O sea, tenemos que definir qué es la sesión 1 y cuáles son los objetivos, etcétera. Significa, por así decirlo, el curso. Y el programa de entrenamiento, como en habilidades prácticas, tiene que tener un objetivo. Imaginémonos en guitarra, les quiero enseñar guitarra básico, o guitarra avanzado, o guitarra rockstar. Entonces, cuando empiezas a entender los programas, después tienes que poder demostrar que el alumno adquiere las competencias, o sea, hacer una curva de aprendizaje, poder objetivar eso, medirlo. Es muy importante la medición. Entonces, cuando ya entiendes cómo medir, también puedes empezar a aplicar. Y el tercer pilar tiene que ver con la docencia, lejos lo más difícil de obtener. Entonces, cuando un profesor no está disponible, el alumno, ¿qué es lo que hace? Practica y suele practicar solo. Eso no es práctica de calidad. ¿Sí? Si yo quiero ser un buen tenista, o siempre uno dice, si yo quisiera ser Federer, en verdad es imposible porque solo hay uno en el mundo, pero si quisiera ser un buen tenista, necesito un profesor que me vaya corrigiendo los errores. Lo mismo para el fútbol, lo mismo para lo que sea. O sea, se necesita profesionalizar la docencia y que alguien te pueda estar corrigiendo esos errores, y una vez que corriges el error, pasas a la siguiente sesión, practicas nuevamente y así vas obteniendo una práctica de calidad, se le llama práctica deliberada. Entonces, ¿cómo hicimos para hacerlo remoto? Entonces, lo primero fue chequear si los distintos lugares tenían el pilar 1. Entonces, si alguien, por ejemplo, imaginémonos, queríamos enseñar sutura en piel a algún alumno en cualquier lado, que es el DESDE en simulación de áreas de la salud, entonces les preguntábamos si tenían un pad de silicona para poder enseñar. Si no tenían, teníamos que provisionárselo. Entonces también empieza un sistema de I+D hacia el hardware y crear este mínimo común. Y una vez que entendíamos que tenían este pilar 1, ahora les podíamos, a través de una aplicación y un sistema que le llamamos See One, Do One, entregarles el programa, pero al mismo tiempo tener una red docente 24/7 de forma asincrónica. Significa que el alumno va, entrena, no recibe feedback por Zoom ni en una plataforma, se graba este entrenamiento, se sube a la nube. Una vez que está en la nube, tiene 72 horas una red docente para evaluar a este alumno. Y con eso lo que logramos fue que siempre un alumno pudiera estar constantemente entrenándose, en el semestre, en el año, etc. Y así fuimos de a poco agregando cada vez más técnicas de simulación. Bacán. ¿Responde la pregunta? ¿Queda más claro, Constance? Sí. Bacán. Y también llegó otra pregunta para Julián respecto a uno de los términos que dijo antes, que suena bien interesante, en verdad. ¿A qué te refieres con hackear la educación? Que se está logrando hackear la educación. La pregunta es de Matías Carvajal. Sí, Matías. Yo creo que esto es bien filosófico. Me encantaría que me complemente Lucas, que probablemente le encanta la data detrás de la educación, pero viene en el fondo, cuando tú empiezas, imaginémonos en el ejemplo de la simulación remota, lo que yo estoy entendiendo cuando entreno a un cirujano
de forma remota. Imaginémonos, está en Sao Paulo, tenemos hoy en día en distintos lugares, pero en Brasil, en Perú, en otras partes. Lo que ocurre entonces es que algo que es muy, le vamos a decir, análogo o poco digital, como el hecho de ir y entrenar en un simulador, se empieza a digitalizar a nivel de información. Primero el video se sube, después un profesor está con su conocimiento humano, está deteniendo el video en cada parte donde falla el alumno, se entiende dónde falla, lo corrige, le manda de vuelta un feedback, ya sea dibujado, audio, video, todo, tenemos varias herramientas para que le pueda entregar una buena retroalimentación a ese alumno. El alumno lo recibe, le practica nuevamente y podemos ver si mejora o no. Entonces hay mucha información interesante, pero lo que se está entendiendo es que es un buen docente. A la larga, si uno analiza esto en mucha data, empiezas a entender que la docencia tiene mejor efectividad si es que se hace tal feedback y no si se hace esta forma. Entonces, empezar a entender que es buena docencia es algo que incluso en los mejores papers solo uno especula, pero cuando empiezas a tener data masiva empiezas a entenderla. Entonces, no es raro pensar en un futuro que tengamos inteligencias artificiales que nos puedan enseñar de la mejor forma posible, adaptado a la personalidad del que está aprendiendo, bien personalizado. Entonces, empezar a entender qué es la docencia, qué es en sí el cómo se da un buen aprendizaje, que es lo más importante de la docencia finalmente, ¿cierto? El aprendizaje del alumno, que pase de un nivel A a B y que ese sea desde un punto de vista de competencia superior. Entonces, cuando tú empiezas a entender esa educación, lo podemos llevar a la familia incluso, qué es ser un buen padre, o sea, tú puedes empezar a entender finalmente cómo se transfieren los conocimientos y habilidades de uno a otro. Y yo creo que eso, en un futuro, lo podríamos decir que es haber hackeado la docencia y educación. Bacán. Pero ahí, bueno, si quedan más dudas, Matías o cualquiera, pueden seguir haciendo preguntas. Pueden levantar la mano también si quieren hablar. Ahora vamos a dar paso a una segunda pregunta que teníamos preparada como segunda área que nos gustaría conversar. En particular se enfoca un poco más en los colegios, dado que, claro, hemos hablado mucho de que quizás se está democratizando como el conocimiento, el acceso al final a este conocimiento o incluso a educación, pero también en algún momento se mencionó que puede haber estudiantes que, no sé, no tengan acceso a internet, no tengan un buen dispositivo y eso también les significa quizás acrecentar la brecha entre los que sí tienen más recursos, los que tienen menos, y en ese sentido hay muchos colegios que están viendo este año online como un año perdido en términos de la educación que están pudiendo entregar. Y según un estudio del Mineduc y del Banco Central, respecto a la escolaridad en el escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses, o sea, que no haya clase presencial en el fondo por 10 meses, la escolaridad ajustada según aprendizaje en Chile podría caer de 9,6 a 8,3 años. Ahí, bueno, creo que igual Eddie entiendo que se maneja un poco más en estos datos, así que ahí le vamos a pedir que parta él, pero básicamente esta modalidad online, de acuerdo a este estudio, estaría presentando un retroceso de 1,3 años en escolaridad ajustada. ¿Qué medidas creen ustedes se pueden tomar para no considerar la red de aprendizaje online como una pérdida en la educación? Eddie. Esta pregunta igual es bien polémica, porque a ver, todos hemos visto, y quien no lo ha visto, le puedo explicar, pero es polémica porque ha estado como en el centro de la discusión política en educación entre el Ministerio de Educación y otros diversos actores de la educación. Y parte de esta evidencia se ha presentado para retornar a clase. Entonces, en ese sentido es polémica. Y hay que tomarse con harto cuidado estos estudios y etc. A mí
así de guata, o sea, no de guata, contrastándolo con otros fenómenos, o sea, con otra evidencia, en Estados Unidos más o menos las proyecciones son más o menos iguales. Eh, y yo vi que el retroceso en matemática podría ser como un 50%, y en lectura un 30%, pero lectura además focalizada en los niveles más pequeños. Entonces, es una realidad que puede haber retroceso en aprendizaje. Pero el 1,3 años, yo tendría que, o sea, yo habría que afinarlo. No me casaría con la cifra, sino como con la dirección de que sí hay un retroceso en el aprendizaje, más que con la cifra de 1,3 años o 2 años, no sé. Y esto se ha estudiado harto que es como el summer gap, que es decir, los estudiantes cuando se van de vacaciones retroceden como 3 meses, más o menos lo que se ha visto, retroceden como 3 meses en aprendizaje. Entonces es una realidad, eso es cierto. Y ahora, como para no, para hacerme un cargo de la pregunta, ¿qué medidas se pueden tomar para hacer frente como a este retroceso? Lo primero es que creo que hay que despolitizar la discusión. Y cuando me refiero a despolitizar, no puede ser una discusión entre izquierda y derecha. Eso no es lo peor que nos puede pasar. Porque si no, no podemos discutir en serio el cómo tenemos que retornar. ¿Y por qué digo discutir en serio? Porque, por ejemplo, en Francia, todos sabemos que al reabrir y que los niños vayan al colegio, van a haber contagio. Pero, por ejemplo, en Francia volvieron a la cuarentena y dejaron los colegios abiertos. Entonces, eso quiere decir que en los países que están viviendo la segunda ola, eh, esto ha sido como la prioridad, una de las prioridades es que los estudiantes estén en el colegio. Y no es un simple capricho que estén en el colegio, sino que también es un ambiente ecualizador, es decir, los estudiantes pueden compartir con sus pares, pueden correr libremente, pueden hacer otras actividades que no podemos reemplazar con esta enseñanza online. Entonces tenemos que pensar el cómo, que quizás es pues, un sistema mixto, que no vayan todos los, que no vayan todos los días al colegio, que, eh, que podamos mezclar un poco la enseñanza online y la presencialidad. Y lo otro que creo que es súper importante potenciar es lo que yo, o sea, la literatura, y bueno, yo también llamo que es la autogestión escolar, es decir, cómo les enseñamos a los estudiantes que cuando yo no lo estoy vigilando, ellos mismos se hagan cargo de su aprendizaje. Y eso se practica, es una habilidad que hay que practicarla, que hay que incluirla en la sala de clase, y es decir, porque tú no hay cómo controlar que cuando estuviste en clase no estés jugando o los estudiantes no estén como en el chat escribiéndose o estén usando otras herramientas que no sea la clase, y eso, una de las herramientas potentes para eso es la autogestión escolar. Lo último que quería mencionar es que lo mencionó Lucas también, que es involucrar a los padres en este proceso. Pero también es difícil, porque los padres también están estudiando, están trabajando. Entonces, ¿cómo además los involucramos en este proceso de aprendizaje? Es un desafío. Yo tengo más preguntas que respuestas, pero eso yo creo que son acentos en los que hay que poder avanzar. Y lo último, que es, esto ha sido una forma de repensar los currículums que estamos viendo. Yo creo que hay una sobreexigencia en los currículums escolares en particular. Entonces, eh, vamos a tener que ver, que priorizar qué conocimientos son necesarios, puntualizar, focalizar, eh, para revertir esta brecha, que sin duda, después de esto yo creo que se van a agudizar más de lo que quisiéramos. Gracias, Eddie. Y ahí también, como decía Julián antes, esto trajo muy repentinamente muchas preguntas y hubo que empezar a tomar decisiones en el momento. Y claro, al final es súper interesante también empezar a pensar en los impactos que ha tenido y qué cosas se pueden, como decían ustedes, seguir preguntando, seguir contestando, seguir intentando mejorar. Así que, bacán.
Lucas, tú, si es que tiene algo más que Bien. agregar a esta pregunta o... Sí, sí, por supuesto. O sea, yo partiría desde que los resultados del CIMSE no han variado en 30 años y llevamos 30 años haciendo lo mismo y la educación no mejora. Si bien ahora hay un remesón tremendo, quizás la forma de educar y la forma de enseñar va a cambiar y los efectos en educación tardan igual para poder darse cuenta uno como si realmente tuvieran algún impacto o no. Entonces yo creo que igual empezar a hacer estos estudios quizás sirve para poner ciertas, no sé, trayectorias, ciertos escenarios, pero yo creo que hay que darle un poco de tiempo igual para ver los reales efectos que empiezan a generarse. Quizás en este año puede que perdamos un año, pero quizás a partir del próximo van a haber muchos aprendizajes, las escuelas, los profesores, los equipos directivos se han dado cuenta de muchas cosas que no le han funcionado para nada, muchas cosas que sí, y esas cosas son las que están planificando hoy para el próximo año. Yo creo que es una oportunidad que adelantamos 10 años en la adopción tecnológica, que puede ser que a futuro, mirando hacia atrás, haya sido un efecto súper positivo que tuvo el coronavirus, ¿no? Yo creo que hay que mirarlo desde un punto de vista más positivo hacia el futuro. Dicho eso, hay hartos temas, o sea, desde lo asincrónico va a empezar a quedar el registro de las clases por niveles, año a año, año a año. Entonces muchas veces, no sé, si yo estoy en matemáticas, un niño está en sexto básico, no sé dividir, puedo volver a la clase de cuarto básico quizás del material que tenía y aprender y partir de cero. No sé, como cuando está en cálculo 3 y empieza a revisar cosas del otro ramo. Eso no se da mucho en los colegios, porque los libros uno del año al otro o los quema, o los bota, o los recicla, dependiendo si le gustaba o no en la asignatura. Entonces yo creo que hay hartas cosas que se pueden empezar a iterar y a probar. Desde la solución, ¿cuáles son las posibles soluciones que uno podría hacer para que este no sea un año perdido? Yo creo que nadie la tiene, sino que hay que iterar, hay que crear, co-crear con los profesores, con los estudiantes, ver qué cosas les motivan. Importante, o sea, yo no sé cuánto se le puede enseñar a un niño a autogestionarse, más que motivarlo a querer aprender las cosas que se están pasando. O sea, desde la motivación, yo he aprendido millones de cosas viendo videos de YouTube, he aprendido millones de cosas buscando en Google, pero porque me motivan. Y no creo que es por la autogestión que yo podría tener en el colegio, porque si estoy obligado a tener que hacer algo, es difícil que realmente lo haga hasta que venga un examen o una prueba y ahí el día anterior estamos estudiando, como generalmente suele pasar en algunos ramos. Pero yo creo que soluciones pueden haber varias y es importante no tomarlas desde una nube, desde una torre de marfil, ¿cierto? Sino que hay que escuchar a los estudiantes, a las estudiantes, a los profesores, a las profesoras, a los apoderados también, ahí venir a trabajar porque no pasó solo en el colegio y una solución puede ser dejar abrir los colegios como una especie de guardería quizás para que puedan ir a trabajar, no sé, siempre va a ser muy político también la discusión porque genera un impacto en hartas áreas. Pero yo creo lo fundamental es poder escuchar, entender los problemas, evaluar qué cosas han sido positivas, qué cosas han sido negativas y a partir de eso intentar construir posibles prototipos de solución, iterarlas rápido y en base a eso sacar las conclusiones y apostar en las cosas que han funcionado. Yo quería comentar algo Claro. respecto a lo de la autogestión, para hacerme cargo de eso. Eh, Quizá lo fraseé mal, pero a ver, lo que estoy de acuerdo es que dentro del modelo tiene que estar la motivación escolar. ¿Y cuáles de las cosas que yo al cual he estado enfrentado
promueven la motivación escolar es el sentido de pertenencia, es decir, que yo me sienta parte de un grupo, de una sección o de un curso, la mentalidad de crecimiento, es decir, que mi inteligencia puede crecer en el tiempo, que tenga un propósito, es decir, que estoy estudiando por algo. Y el cuarto componente es lo que yo decía, la autogestión escolar. Que no quisiera centrarme solo en eso, porque claro, yo comparto que si no tengo motivación, claro, ¿cómo me voy a autogestionar? No se puede, pero hay que entonces, el acento donde quería poner que hay que trabajar en esas áreas y creo que son importantes para no centrarme solo en la autogestión. Bacán, gracias Eri, gracias Lucas también. Julián, ¿algo que agregar a este tema? O sea, creo que me sumo a las palabras, creo que Lucas dijo algo muy importante y es que no sabemos el impacto de lo que estamos viendo y se necesitan resultados, se necesitan, para que entendamos, miren, la definición de aprendizaje de Wikipedia es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. Yo les aseguro que en estos tiempos han cambiado, pero se han adquirido una cantidad de destrezas, conocimientos, conductas y valores, se han ido modificando un poco y los vamos a entender un poco en el tiempo. Para la motivación agregaría que es muy importante también un componente del docente. Hacer que uno sepa que va en un track personalizado y también en el curso, o sea, el cómo uno se ve con respecto al resto. Pero cuando uno aprende de forma personalizada ciertas cosas, uno dice, ok, hay alguien que está interesado en mí. ¿Por qué están interesados en mí? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y cómo uno se va, y como dijo Eddie, proyectando hacia el futuro, que ese propósito tenga sentido. Entonces, yo creo que estamos cortos para poder empezar a decir, este es un retroceso, probablemente tenga consecuencias y probablemente el impacto que veamos va a ser que sí, quizás en este año, si es que me dicen cómo están midiendo el aprendizaje, porque me encantaría entender las escalas de medición con las que se mide, que te aseguro que la 98% están obsoletas, porque es muy importante el único mensaje con que me quedaría es que lo que hemos abierto es justamente el empezar a objetivar de mejor forma cómo aprenden los niños. No los niños, todos. Cómo aprendemos nosotros. ¿Qué nivel de adquisición obtuve? O sea, cuando yo termino, yo de verdad me cuestiono los cursos de repente online, e-learning, lo que sea, MOOCs, Coursera, Udemy, Emeritus, una cantidad de plataformas, infinito conocimiento. ¿Y cómo miden que adquiriste ese conocimiento? Una prueba. Un formato en que hoy en día más o menos está obsoleto. ¿Por qué? Porque lo que te mide realmente es el mundo al que tú sales. Tú te gradúas del colegio y cómo te desenvuelves en la sociedad. Para eso te prepara un colegio, para eso te prepara una universidad, para el trabajo, para lo que sea. Y en el fondo, no deberíamos estar preguntándole a dónde terminan estos niños el real impacto de cómo aprendieron. Quizás no es lo que necesitamos formar. Entonces, yo siempre me cuestiono el cómo medimos, porque es como nos acercamos a la verdad, ¿cierto? Necesito entender data para poder tomar decisiones lo más cercano a la realidad para poder hacer intervenciones. Entonces, hoy en día nos adaptamos, ¿no? Pero yo les aseguro que esta adaptación no fue en vano. Los que no tenían accesibilidad, les aseguro que todos hicimos un tremendo esfuerzo. O sea, yo he hablado con instituciones con más de 50-60% que tienen alumnos de escasos recursos o nulos recursos, y que hicieron todo tipo de esfuerzos para facilitarle auditorios podían ir, casi que gastaron más plata en alcohol gel para poder facilitarle el acceso a internet. Entonces, algo como mecánico se podría empezar a entender que en un futuro quizás van a lograr hacer que desde todos lados se pueda tener acceso. Si bien somos el país con casi más celulares, smartphones en toda Latinoamérica, sabemos que esa no le llega a las personas de bajos recursos y no logran todos tener ese acceso. Entonces,
pero el mundo está evolucionando a que el problema jamás vaya a ser el acceso a la información. El problema es qué hacemos con la información, cómo medimos que efectivamente alguien adquirió esa información y después cómo se hace. No nos quedemos solo en el saber, ¿cierto? Yo necesito a alguien que sepa hacer. Entonces necesitamos poder medir eso. Yo creo que en eso estamos cortos. Bacán, muchas gracias, Julián. Ahí levantó la mano Constance Flip y después también hay una pregunta en el chat. Así que, Sí. No, yo quería agregar una anécdota, comentario en la línea de no solo medir los resultados y entender el proceso, porque esto ha sido como especialmente complicado en el fondo para los niños más chicos, porque hay una serie de otros aprendizajes en sala en niños muy pequeños que es súper difícil de llevar a online. Entonces, como un ejemplo, yo tengo un hijo que está en kinder y ahora va a pasar a primero básico. Nos mandaron unas guías porque en el fondo ellos evalúan el paso, si es que debiera o no debiera pasar a primero. Y te mandan unas guías con actividades que tiene que hacer. Y otras preguntas al papá y a la mamá o al apoderado para que los observen el proceso. Y luego no me pidieron las hojas de cómo pintó ni resultó, sino fue como, ¿qué hizo tu hijo cuando se equivocó? O cómo se mantuvo, cómo se estaba moviendo, y que son las cosas que las profesoras observaban en sala, y que online no pueden observar, porque tampoco saben si cuánto tú le estuviste gritando al lado, pauteando de cómo pintar el mono, etcétera. No les importa el resultado, sino que es el proceso. Y lo mismo ha pasado también, o sea, yo estoy a cargo de un curso de innovación en la universidad, donde muchas veces hay proyectos que al final el equipo le pega el palo al gato y llega como un buen proyecto, pero estuvieron aprendiendo todo un proceso como de ir a buscar evidencia y darse cuenta que no servía y después salir a buscar otra, etcétera. Entonces, es la importancia también de cómo ir rescatando este proceso que muchas veces en este formato online a veces queda invisible. Igual nosotros hemos encontrado algunas herramientas como que no sirven para los más chicos, pero tal vez sí para los universitarios, como de estos murales donde tú podés ir compartiendo, como los grupos pueden ir compartiendo la información que están buscando, el trabajo. No sé si es lo mismo que cuando te paseabas ahí en la sala, como en los talleres, y los escuchabas ahí como tener conversaciones y tú te metías ahí en la conversación, porque en el fondo estáis viendo el proceso de convergencia que están teniendo. Pero eso, no, que la anécdota del colegio, yo no había pasado ese proceso y me pareció súper interesante de ver cómo finalmente nunca mandé ni nadie me preguntó ni quisieron ver cómo pintó el dibujo, sino que era qué pasaba cuando se equivocaba en la pinta del dibujo, cómo lo enfrentaba el niño, ¿sabes? O qué pasaba cuando, cuánto tiempo se tomaba en hacerlo, o cómo estaba moviendo los pies, las manos, no sé, eran como otras cosas, nada que ver el resultado, ¿cachai? Era el cómo y no el qué, entonces. Está buenísimo. Habla más estratégico. No sé si lo habrán hecho adrede o no, pero es interesante ver cómo lo miden. Muy, muy interesante. Y obviamente eso se puede llevar a las otras edades. A lo mejor era más evidente hacerlo en kinder primero, pero es relevante siempre mirar el proceso, creo. De acuerdo. sí. Creo que sufren mucho los padres en los colegios. Tengo varios amigos colapsados. El tiempo que tenían para ellos no lo asumen los profesores. Ahí hay una pregunta que venía de Micaela que tiene que ver un poco con eso, pero, o sea, ¿con qué se suplió el tiempo que los padres ahora hacen de docentes? No, simplemente están obligados o sonaron. Entonces, hay varias cosas que tenemos que ir contestando, pero si hay algo que se puede hacer más eficiente y escalable es a través de la tecnología. Entonces, creo que vale la pena, quizás no lo estamos viendo ahora, pero pronto vamos a empezar a entender que las tareas, etcétera, todo lo que se habla de flip class, o sea, esas clases invertidas, con hacer lo que se hacía, que era que básicamente en vez de mandar tareas, mandaban el conocimiento a la casa y sabemos que el conocimiento es infinito, entonces pueden aprender y la tarea se hace con el profesor, que tiene más sentido y sobre todo en una lógica digital. Quizás empecemos a evolucionar hacia eso, que yo creo que
es una buena oportunidad nuevamente. Yo creo que lo que estamos buscando es entender cuál es la forma más eficiente de entregar el conocimiento y, por otra parte, de medir que efectivamente los alumnos lo adquirieron. Sí, Y, en verdad. y para aportar un poco en términos de cómo esto puede llegar a cambiar, si uno piensa por qué en los colegios existen niveles y cursos donde la lógica de separación es por la edad o la fecha de nacimiento de los niños, es más que nada una forma de ordenar y optimizar los recursos que tiene el establecimiento, desde la cantidad de profesores que se van a hacer cargo de X cantidad de alumnos. Pero no están organizados por el nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaríamos tener la misma cantidad de profesores que estudiantes para poder hacer una educación más personalizada y hacer toda esta trayectoria de los aprendizajes individualizadas. Pero con la tecnología eso igual cambia. O sea, existen herramientas, plataformas que te permiten individualizar el aprendizaje y que cada uno vaya avanzando a su ritmo. Eventualmente uno podría reorganizar la estructura completa del colegio en base a los conocimientos, como más filosófico que estratégico de cómo gestionar un colegio a futuro con datos. Bacán. Bueno, se están abriendo algunas ramas súper interesantes y como decía antes en el chat también, ahora salieron dos preguntas que creo que podrían ir un poco de la mano. La primera es para los tres invitados en todo caso. ¿Creen que el hecho de que ya no se pueda separar el trabajo o educación con el hogar afecte la motivación? Ejemplo, antes el ir a la casa era un sinónimo de descanso y ahora ya no es tan así. Y la segunda, que esa es la pregunta de Micaela, y la pregunta de Sebastián Corral, es pregunta acerca de su apreciación respecto al posible daño que puede producir estar expuesto frente a una pantalla en jornadas educativas de básicamente muchas varias horas, tomando en consideración que ya muchas veces nuestro tiempo de ocio puede ser, no sé, ver un video en YouTube, escuchar o ver una película o ocupar el celular, las redes sociales. Entonces, las dos preguntas al final, una un poco más enfocada en la pantalla misma, de cómo afecta a nuestro día a día, a nuestra salud, y otro también cómo afecta nuestra motivación, incluso lo que comentaba Eddie en un principio, que quizá una de las cosas negativas, como nuestra salud mental, que ya puede estar afectada por el hecho de estar encerrados en casa, mucha gente puede estar viendo sola, incluso no compartiendo con otros, y cómo afecta también tanto a estudiantes como profesores, que también era uno de los temas que abríamos al principio. A los profesores también, los alumnos se están metiendo en sus casas cuando están teniendo las clases, así como los profesores también de los estudiantes. Entonces, no sé, Julián, si quieres comenzar, quizás también hablar un poco del lado más de salud, en particular con el tema de pantalla, no sé cómo afectará o si en verdad no es tan relevante, no sé. Yo creo que es súper relevante. Creo que nuevamente es un efecto de que estamos adaptándonos muy brusco a esto que se nos impuso. No fue como pasemos a hacer educación online de forma voluntaria de un día para otro, ¿cierto? Entonces, hay muchas publicaciones de salud mental, de salud física, aunque no hay publicaciones que estaba leyendo en revistas de kinesiología que están alterándose la musculatura temporal, genera cefalea por estar mirando solo en un ángulo que es mayor a 15 grados hacia abajo. Hay una cantidad de cosas. Lo único que les puedo decir es que, desde un punto de vista de que si afecta o no, sí. Y para bien o para mal, volvemos a todas las preguntas que hemos contestado un poco más filosóficas. Creo que esto es un periodo de adaptación. Creo que sí o sí hay que ponerle atención a la parte de salud mental y no solo de quien es el directamente afectado, en este caso el alumno de cualquier nivel, sino de la familia y la carga emocional y de comunicación que puede tener esa persona en su nicho. Si está viviendo solo incluso también. ¿Por qué? Porque no olvidemos qué es lo que se sacrificó de forma importante y es la interacción humana
más allá de tu padre y madre, o hermanos, o con que sean tu núcleo familiar, ¿cierto? Entonces, esa interacción humana te entrega muchas más cosas. O sea, el aprendizaje en el colegio, que es el aprendizaje se le podría llamar de currículum invisible, que es lo que uno aprende no en el aula de clase en sí, sino lo que ocurre alrededor y en el ecosistema de aprendizaje, se está viendo afectado. O sea, todo lo que uno aprende en el recreo, el liderazgo, el saber responder a frustración, a distintas cosas, te lo estás saltando. Entonces, hay cosas que no estamos pudiendo adaptarnos rápidamente. Lo primero que estamos viendo es, pucha, no le estoy pudiendo enseñar a sumar al alumno, entonces, ¿qué hago? Le enseño a sumar. No estoy viendo, pucha, para enseñarle a sumar, voy a hacer que el papá sacrifique 2 horas de trabajo, 2 horas que significaban que pudiera tener más plata y por lo tanto la familia pudiera sobrevivir a fin de mes, y ahora como están todos estresados, genera una discusión enorme, básicamente todos se odian. O sea, la cantidad de repercusiones son enormes. Ahora, publicaciones para avalar lo que digo hay infinitas, y han salido desde los últimos 3 meses, sobre todo en Estados Unidos, que registran muy rápidamente esto, bastante. Entonces, va a haber, y probablemente va a haber más. Lo que yo creo es que si hay una generación a la cual esto le podría adaptarse, es justamente en la que estamos. ¿Por qué? Porque desde hace unos 5 a 10 años hemos estado más pegados a la pantalla del celular, hemos estado más pegados al computador, hacemos las tareas desde el computador, pantalla celular, etc. Es parte de nuestro día a día. Si esto lo aplicábamos 20 años atrás o 30 años atrás, simplemente era una cuarentena. No había forma de, creo yo, no hubiese habido forma tan fácil de adaptarse. Esa es mi opinión. Acá, muchas gracias, Julián. Lucas. A ver, estamos con la parte de trabajo, educación, el hogar afecta la motivación, desde luego, o sea, con todo lo que dijo Julián, de que afecta. En lo personal, me ha tocado ver distintas estrategias que han tomado los establecimientos, desde algunos que solamente han decidido hacer clases sincrónicas, que son a través de videollamadas, o donde sí o sí se tienen que conectar los estudiantes a tal hora, y si no se conectan ahí no van a tener otro espacio más para trabajar, hasta colegios que toman una decisión completamente contraria de que todo sea sincrónico cuando tengan la posibilidad de conectarse y la posibilidad de trabajar, porque tienen solo un dispositivo en la casa y que es del padre, y que el padre vuelve del trabajo a las 6 de la tarde y un hermano lo usa de las 6 a las 7, otro de las 7 a las 8 y otro de las 9 a las 10. Entonces, obviamente afecta y altera todo lo que está pasando. De ahí a de que afecte la motivación, depende mucho de la persona. O sea, nosotros tenemos al computador trabajando todo el día en el computador, y después se quedan jugando juegos. Jugamos también entre medio, entre el equipo, para hacer dinámicas más entretenidas también. Y trato siempre de hablar con niños, niñas que estén estudiando. Me ha tocado casos de ver alumnos que en verdad esta forma les facilita mucho más la concentración, pueden estudiar cuando quieren, y otros que en realidad lo único que hacen es jugar. Entonces, depende mucho de cada persona. O sea, los promedios esconden muchas cosas también, y hay que tratar de adaptarse a cada uno de las formas en cómo aprenden también los estudiantes. Hay unos que son más kinestésicos, otros más visuales, entonces también la forma de aprender es distinta. Esto les favorece a algunos, a otros no. Lo que antes una clase presencial con una pizarra y un plumón les favorecía a algunos y a otros no. Creo que va cambiando también un poco eso, y hay que adaptarse al final. Y en relación a ¿cuál era la última pregunta? ¿Cuáles De son la los pantalla, desafíos? de estar mucho tiempo frente a la Bueno, pantalla. no soy médico, pero obviamente la pantalla es una lámpara, es algo que emite luz.
a diferencia de estar trabajando, estudiando, leyendo desde un papel. O sea, eso ya uno se cansa más. De hecho, estos lentes no tienen aumento, son para la pantalla. No sé si sirvan o no, pero por lo menos siento que sí. Y obviamente agota, o sea, es difícil poder trabajar tanto tiempo mirando una lámpara, finalmente, o sea, emite luz, ¿no? Ahora bien, lo que nos permite una cantidad de tipos de hipermedios, desde videos, audios, música, películas, podemos estar viendo, no sé, un video en YouTube, podemos interactuar incluso en un videojuego, podemos hacer trabajos de millones de formas, que solamente el límite es la creatividad del docente también. Entonces igual abre muchas posibilidades a poder interactuar y pivotear y hacer cosas que antes no podíamos porque los estudiantes no tenían cómo trabajar o era muy fome el laboratorio también de computación, cosas así. Se abren muchas puertas y se cierran otras al final, o sea. Eso. Gracias, Lucas. ¿Hay algo que agregar a esta pregunta? O sea, llegaron varias preguntas, Sí. pero... Ahí también quizás incluir, que tiene más o menos un poco que ver, la pregunta de Nora, que también es acerca de si será bueno al final estar teniendo clases de más de una hora para estudiantes, entendiendo quizás estudiantes tanto colegio como quizás incluso es más crítico en los colegios, porque la concentración, pero a uno como universitario también le cuesta mantener la concentración por tanto tiempo, pero quizás en particular a los niños mucho más. Quizás ahí puede abordar más o menos las tres preguntas. Sí, yo, o sea, no me voy a hacer cargo de la que ya respondió Julián porque él es experto en esto, así que yo ahí sí que sé poco o sea, supongo que por la radiación sí y eso, así que, pero ya yo creo, pues esa no me va a hacer cargo, así la voy a dejar pasar, pero me voy a hacer cargo de las otras cosas, que, y quisiera ir yo creo que es lo que al fondo del problema, porque si uno se fija, ¿por qué la duración de 1 hora 20 las clases? Responde a un modelo que hemos instaurado, que es carreras, por ejemplo, carreras extremadamente largas en la universidad, un currículum extremadamente rígido en los colegios, y eso hace y obliga a que la jornada escolar sea más extensa, que en las universidades haya un rigor tal que, que implique que tengan que cumplir con esos estándares. Entonces, lo que yo quiero poner y traer aquí a la conversación es que, por ejemplo, estos problemas que estamos visualizando, horas muy largas, cansancio, agotamiento, estrés, ansiedad, eh, responden a que quizás debemos replantearnos cuánto duran las carreras, por ejemplo, en, en educación terciaria y en educación básica y media, pensar cuáles son las habilidades que tenemos que fortalecer y cuán rígido tiene que ser nuestro currículum. Y entonces yo creo que pondría acento más en esas preguntas aún más profundas, a mi parecer, que van a poder determinar si es que es necesario estar 1 hora 20 o no estar 1 hora 20. Si me preguntan a mí, yo creo que es mucho, mucho tiempo. Las clases podrían ser de media hora y otra 20 minutos de discusión en la sala de clase. O quizás 20 minutos de algún video corto y más discusión, más aprendizaje colaborativo, más que, por ejemplo, aprendizaje unidireccional. Y ese es el otro peligro que creo yo que podemos estar teniendo, que eh, yo no tengo evidencia para asegurar esto, así que va a sonar solo desde la guata, pero reemplazar el modelo formal de clase, es decir, que los profesores ahora, en vez de tener un pizarrón con plumón o tiza, no tengo idea, pero ahora tener un pizarrón con un iPad, creo que va a seguir reproduciendo los mismos problemas que teníamos antes, solo que ahora va a ser un poquito más óptimo, pero vamos a tener los mismos problemas. Entonces hay que pensar en estas preguntas que yo planteo que pueden ser más profundas y que nos van a llevar a priorizar, a qué herramienta ocupar y cuáles son las habilidades
que hay que fortalecer. Y para cerrar, para ser más concreto y no tener solo preguntas, yo creo que las habilidades socioemocionales se han dejado de lado. Y ahora como que se han puesto en el centro, pero las hemos dejado de lado. Porque creemos que no son importantes. Pero yo creo que son una herramienta para hacer frente a los desafíos del futuro. Es decir, cómo navegar en la incertidumbre, cómo afrontar, cómo lograr mantener a los estudiantes más motivados para que estén interesados en lo que uno está entregando como docente en la sala de clases. Creo que deberían ser el foco para enfrentar un futuro que yo creo que tiene más incertidumbre que certeza, de todas maneras. Si es que yo no sé cuándo va a llegar la vacuna, ese es otro tema. Entonces hay que mejor prepararnos y hacernos la idea de que vamos a estar sin vacuna. Yo creo, no tengo idea, Julián quizás sabe, pero no sé cuándo cuándo vamos a tener vacuna. Y mientras tanto vamos a tener que seguir en esta lógica de abrir, cerrar colegios, abrir o cerrar universidades, volver a clase online o no volver a la clase online. Entonces vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estos desafíos que van a tener más Yo incertidumbre. trataría, Eddie, de que el desafío de querer mejorar la educación nunca se nos acabe. En el fondo, independiente de que se nos impuso, y ojalá se acabe, estoy chato de la pandemia, y yo creo que todo, está este pensamiento crítico de lo que hemos hecho por mucho tiempo y que ojalá no se nos vaya más. Es cambiar el paradigma para mejor, ¿cierto? Les quiero dar un ejemplo pequeño, independiente de que sea medio autorreferente el ejemplo, es porque lo logramos hacer. Nosotros con un programa de 16 horas, o sea, de 16 sesiones de 2 horas de entrenamiento, con cirugía laparoscópica, que es cuando te meten una camarita pequeña para poder operarte dentro del abdomen, pudimos entrenar a residentes de primer año de cirugía general y los comparamos a cirujanos de 5 años graduados, o sea, cirujanos que lo forma el sistema tradicional, ¿cierto? Que le llamamos de Halsted, que fue quien creó las residencias y el maestro le enseña al alumno, en el paciente, etc. Y los comparamos haciendo un procedimiento muy difícil de laparoscopía, que es un bypass gástrico laparoscópico, supervisado por expertos, que es la forma tradicional que hacemos las cosas. Entonces, 16 horas de un programa que no tiene nada que ver con la formación tradicional, más versus 5 años de formación tradicional. Y el peor alumno de primer año de cirugía general era muy superior al cirujano graduado como el que más adquirió técnica en cirugía. Entonces, si tú repiensas los paradigmas, la gracia es que el ser humano, nosotros no es como que esto es matemática y es una ecuación lineal en donde te reduje una hora, entonces te falta una hora por algún lado. Nosotros primero somos seres que nos vamos adaptando, y esa es la gracia, y que al mismo tiempo, al enfrentarnos a nuevos paradigmas, podríamos encontrar formas de mucho mayor eficiencia de transferencia de conocimiento, de aprendizaje, etc. Si vamos a agregar las variables comunicacionales, agreguémoslas, o sea, hagamos comunidad. Si hay algo que no sé, los últimos 10 años nos ha enseñado, es hacer comunidad, quizás en plataformas tipo Instagram y Facebook, pero quizás ahora vienen las etapas de las comunidades reales, las comunidades donde queremos que todos seamos mejores humanos, entonces ayudamos a los que les falta, mientras alguien me ayuda a mí porque me falta, y esa persona le ayuda a otra persona, y vamos a ir creando un ecosistema que solo mejora a los que están en un nivel, en teoría, más abajo, pero aprendiendo. Y lo vamos a empezar a hacer de forma mucho más objetiva, con data, entendiéndola, y que cada vez se mejora. Entonces yo creo, por eso tengo tanta fe en esto, o sea, no es como, me encanta, en medicina siempre, obviamente, es terrible ver los malos diagnósticos, pero gracias a entender los malos diagnósticos es que uno puede proponer distintos otros tratamientos. Entonces, investigación futura, etc. Entonces, nunca antes la humanidad estuvo tan concentrada en mejorar lo que está pasando ahora en la educación como ahora. Y eso es buenísimo. Eso hay que aprovecharlo. En todos lados, en todo el mundo, todas las escuelas de Pakistán están haciendo software para mejorar la gamificación de los alumnos, cómo hacer para que estén jugando al mismo tiempo que hacen tareas, los ambientes virtuales,
O sea, hoy en día casi que ya, no sé, yo me acuerdo que tener una sala virtual era imposible y hoy en día no. Todos ofrecen algo virtual, de alguna u otra forma. Entonces, espectacular, pero estábamos en una ensalada de cosas y yo creo que vamos a tener que decantarlas y eso nos va a permitir rápidamente poner un foco. Y ahí lo vamos a atacar y les aseguro que los resultados van a ser mejores para todos, no solo para los que tienen recursos. Esto, la tecnología lo expande hacia todos. Bacán, muchas gracias, muy interesante también, claro, como lo que se nos viene, lo que ha llegado y esperemos que siga. Ya para ir, una de las últimas preguntas de Macarena, que abordó un poco Eddie igual en su respuesta al final. Pregunta cuáles son los desafíos que tiene las habilidades sociales, blandas, interpersonales en el contexto online. Es decir, cómo este nuevo contexto puede afectar la forma de relacionarse de los niños, la empatía, el liderazgo, entre otros, y cómo abordarlo. Al final, todo esto que hemos hablado de la empatía, de la cercanía, de lo que entrega el mundo presencial, personal, que quizás parecido como a lo que comentaba Constance antes, como súper interesante que los profesores del colegio, en especial quizás de los más chicos, pero en verdad podría ser hasta más grande, te pidan enfocarte en esas cosas y que al final es una formación que es demasiado importante, yo diría al mismo nivel de la educación como de la misma sala de clase. Ahí no sé, Lucas, si quieres partir. Sí, estoy con algunos problemas de conexión. No sé si de repente me quedé pegado, pero ya los veo congelados a todos. Ya, perfecto. Si me escuchan, ¿está bien? Sí. Te escuchamos. Perfecto. ¿Cuáles son los desafíos que tienen las habilidades sociales, cierto, blandas, interpersonales en contexto online? Y yo creo que son bastante similares a los desafíos que se tienen en las clases normales. O sea, a mí nunca me enseñaron nada de esto en el colegio. Me toca ver que se habla mucho de esto en los colegios, pero cuando uno va a las salas de clase siguen con el mismo formato, no se habla mucho de las emociones de los niños, cómo identificarlas, cómo relacionarse. Obviamente van a generar ciertos impactos en la forma en cómo se van desarrollando. Tampoco soy experto en esto, lo que me ha tocado ver y ciertas cosas que intuyo, pero básicamente yo creo que el desafío principal es cómo esto se incorpora al currículum nacional para que en todos los colegios se empiece a enseñar de una vez por todas todo lo que tiene que ver con temas emocionales, identificarlos. Como antes decía también Julián, o sea, cuando uno sale a trabajar al mundo laboral, finalmente las aptitudes o las habilidades que uno desarrolla van mucho más allá del solo hecho de los conocimientos adquiridos. La tolerancia a la frustración, cómo presenta uno, cómo vende una idea, cuáles son las formas también del lenguaje no verbal que uno tiene, cómo uno puede generar distintas interacciones. No es lo mismo un niño que hable con un niño a hablar con un profesor. Las confianzas que se generan, los trabajos que se hacen en grupo. Ahora también uno puede hacer trabajo en grupo de manera virtual. El problema obviamente es, y ahí no sé, en realidad tampoco tengo evidencia, pero me imagino que estar presente uno contra uno se generan mucho mayor interacciones o pasan mucho más cosas en el cerebro y en la forma de ser entre las personas que, no sé, para estar en una clase virtual o con la cámara apagada, uno no sabe con quién está hablando. De que hay desafíos, pero yo creo que más allá de que sean virtuales o no, el desafío más importante que yo veo es poder incorporar esto en la enseñanza de los colegios, desde los más chicos hasta los más grandes, y que sea también un continuo para poder generar mejores personas también, o sea, desarrollar la empatía, desarrollar la importancia por temas sociales también, cómo construir una sociedad, no sé, más por allá que como un tema puntual de la pandemia.
Yo, Sí, Lucas, dale. ¿puedo decir algo? Así, y además, además pasar un aviso publicitario. No, pero en MLab, que es un laboratorio de investigación que dirige Susana Claro, hemos intentado darle una bajada práctica a un modelo de habilidades socioemocionales que expliqué muy rápidamente, que en la motivación escolar está al centro con 4 componentes. Y hemos intentado dar la bajada práctica y les quisiera comentar alguna de estas bajadas prácticas. Uno, que es crear en la clase, en la sala de clase, un lenguaje que cambie la realidad de los estudiantes. Pero este lenguaje no puede ser solo verbal, sino también tiene que ir con acciones. Y lo que se ha visto, lo que se ha podido estudiar, es que, por ejemplo, decirle a los estudiantes que no son buenos para algo en un punto del tiempo no define lo que es en el futuro y que puede seguir practicando y que puede lograr ese aprendizaje en el tiempo. Y es lo que en Estados Unidos se llama como power of yet, que es decir, yo no soy bueno, pero todavía no soy bueno. En el futuro puedo llegar a ser bueno. Es decir, darle motivación al estudiante que puede seguir avanzando en este proceso de aprendizaje. Y otra de las cosas que estamos estudiando y que en algunos países ha dado resultados, en otros no, pero es comunicar la plasticidad del cerebro, es decir, cuando los estudiantes aprenden que el cerebro es plástico y uno puede aprender perseverando y practicando en el tiempo, pidiendo ayuda, por eso las herramientas colaborativas mejoran resultados de aprendizaje y se mejora el clima escolar y el ambiente. Eh, Esas son dos cosas como prácticas en particular que, 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 que yo les puedo contar de lo que se puede hacer en una sala de clase. Y por supuesto que hay que seguir probando. Y como decía Julián hace un tiempo, bueno, vamos a ver qué están probando los profesores, cómo lo están haciendo, para saber qué prácticas son más fructíferas y se pueden seguir cultivando al final del día. Ese es un súper desafío que se puede construir entre todos al final. Bueno, muchas gracias, Eddie. Bueno, a los que vieron, les pedimos que por el chat puedan ir enviando, también a los invitados, si pueden ir enviando sus correos por si es que después alguien quiere, los vamos a mandar una evaluación igual de la actividad y también por si es que quieren contactarse, les quedan dudas o algo. Ya las palabras de cierre, no tenemos tanto tiempo para no pasarnos, pero así que unos 30, 40 segundos cada uno, una última frase, oración. Dale, Julián. Que los felicito por estar más de una hora en un Zoom. A todos. Yo creo que para cerrar, no perdamos fe, hay que entender de que esto se está decantando, los procesos requieren tiempo y hay que pensar que la salida va a ser mejor que en la que estábamos antes. Y por fin nos podemos al menos plantear que existen problemas, porque si no, no se iban a enfrentar. Y eso me quedo con eso. Por otra parte, creo que se han dado bastante buenas innovaciones en este país también. Hay bastantes startups dedicadas solo a la educación, edtechs y otras cosas que cobraron sentido con esta pandemia y que antes no lo tenían. Entonces, eh, creo que se vienen cosas buenas. Y por otra parte, eh, y para más que nada finalizar, decirles que hay formas como las que hemos ido encontrando en nuestro laboratorio, en la startup y lo que sea, que son mucho más eficientes y que con alta probabilidad lo que va a hacer es que ese espacio-tiempo con el que nos han encasillado que debemos aprender se va a transformar a algo mucho más efectivo y eficiente. Entonces, van a cambiar una cantidad de cosas, los semestres, el cómo están pensados los colegios, para qué están pensados los colegios, las instituciones técnicas profesionales, los
los títulos. Hace poco leí un artículo muy interesante que decía que alguien que tenía 2 años de expertise en Amazon Web Service estaba ganando más que alguien de 5 años del MIT. O sea, una industria entrenó mucho mejor una persona para lo que se necesita que el propio MIT, que es muy tradicional y muy de que te abre la cabeza para que en algún momento se te ocurra una solución para una posible necesidad. Quizás el mundo lo que busca es resolver la necesidad, igual que es lo más simple del planeta, pero es lo que uno debería siempre estar apuntando. Y hoy en día la necesidad está clara en la educación y yo creo que hay muchos apuntando a eso, así que le tengo fe a la raza humana y nos va a ir mejor. Un mensaje esperanzador. Lucas, tus últimas palabras, tu cierre. Sí, por supuesto. Agradecer a todos los que están presentes, los que se conectaron, las preguntas. También un mensaje esperanzador. Me quedo también con lo que comenta Julián. Sobre todo con que esto ha hecho que hayan muchos ojos mirando la educación universitaria, educación parvularia, educación básica, técnica profesional, científico humanista. Y eso es súper positivo porque estamos tratando de buscar soluciones muy rápidas, de forma muy acelerada, que se están implementando también de forma muy acelerada en los establecimientos. Y lo mejor de todo es que ahora por fin tenemos datos digitales donde vamos a poder hacer análisis, evaluaciones de impacto, vamos a poder empezar a jugar con algoritmos, cosas así, para poder en verdad, de una vez por todas, ver qué cosas sirven, qué cosas no. Pasa mucho que en general los profesores dejan toda la información en sus cuadernos personales o en el libro que está físico en un lugar y no hay datos. Y como no hay datos, se toman muchas decisiones en base a la intuición. O sea, desde ya poder saber quiénes se conectan y quiénes no se conectan para tomar decisiones a quién tenemos que comprarles dispositivos, cosas así, es súper positivo. Sin duda que es un año difícil, ha sido un año bien complejo, sobre todo para los profesores, sobre todo porque nunca nadie les había enseñado a hacer clases virtuales. Hay unos que no sabían ni prender el data, hay otros que hacían clases todavía con hasta papel craft, hemos escuchado historias. Entonces es un año de aprendizaje, hay que tener también una mentalidad de crecimiento, tratar de ser súper perceptivos con lo que no funcionó, con lo que sí ha funcionado, y tomar lo positivo de todo lo que ha sido la educación online para en el futuro generar una educación mixta donde podamos tener lo mejor de los dos mundos. Entonces, aplaudir también a los profesores, a las profesoras que en verdad yo creo que se han sacado pero la cresta tratando de hacer que los niños puedan aprender, a los apoderados también, o sea, a todo en realidad. Tratar de poder armar comunidades, tratar de compartir las cosas positivas que están surgiendo. Nos han pasado casos desde niños que, por ejemplo, teníamos un colegio que está en Arica y que está haciendo clases a múltiples países, porque tenían niños que eran peruanos, bolivianos, que se volvieron a sus países por la pandemia y están haciendo clases a niños que están allá también. Entonces se empiezan a generar redes entre instituciones, se empiezan a borrar también la frontera entre los países. Yo creo que es algo positivo que tenemos que ir aprovechando también. Eso. Muchas gracias, Lucas. Bueno, Julián me dijo por mensaje que justo se tuvo que ir, pero que me despidiera ahí de parte de él, de todos. Y para cerrar, por último, Eddie. Oye, cortito, para que no sigamos perdiendo audiencia. No, yo quisiera resumirlo como en 3 palabras. Primero, uno que es como adaptarnos a esta nueva realidad. No perder la flexibilidad que hay, que debemos tener como en el centro de lo que va a ser en el futuro. Es decir, no nos podemos cerrar a ninguna posibilidad. Y finalmente colaboración, es decir, entre todos podemos construir una mejor educación al final. Y no perder como el foco, que tenemos un desafío importante de poder permear lo que son las políticas públicas. Eso también es importante para hacerlo escalable, para que sea una como política de Estado. Y ahí tenemos un desafío de poder permear también a las personas que toman las decisiones al final del día, poder premiarlos y poder construir una mejor educación.
Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Lucas. Bueno, Julián también. Gracias también a todos los participantes. Yo al menos sentí que estuvo muy interesante, muy bacán la conversación, las preguntas que surgieron, todo. Se abrieron hartos temas interesantes y hay harto en lo que seguir pensando, seguir contestando preguntas, seguir haciéndose más preguntas. Y muchas gracias. Les contamos también que mañana sigue el ISEL. Quedan también 2 charlas de expertos. Ahí pueden ver todo en la página web que les mandé. Y quedan más que invitados a seguir participando de esta instancia. Muchas gracias a todos y ahí nos estaremos viendo. Chao, gracias. Chao. Chao, que esté muy bien. Igual.